Bienvenidos a esta nueva edición de Euronews Hoy, centrada por supuesto, como en las últimas semanas, en la crisis del coronavirus que está afectando al mundo, a Europa y específicamente a España y a Italia. Vamos a ver las últimas informaciones elaboradas por nuestra redacción en español, pero antes los titulares. España registra un nuevo descenso en el número de muertos diarios por coronavirus, pero aumentan los contagios mientras el Gobierno se somete a su primera sesión de control desde el decreto del estado de alarma. Donald Trump congela los fondos a la Organización Mundial de la Salud, a la que acusa de gestionar mal y encubrir la crisis de la COVID-19. Dinamarca reabre parte de sus escuelas y guarderías tras un mes cerradas. Es el primer país europeo en hacerlo. Gobiernos y organizaciones alertan del incremento de la violencia contra las mujeres presas de sus agresores por el confinamiento. Un mes después de que el Gobierno de España decretara el estado de alarma, la curva de la pandemia de coronavirus está bajando. Este miércoles se han registrado 523 nuevas muertes, un ligero descenso respecto al día anterior, alcanzando los más de 18.500 fallecidos desde el inicio de la pandemia. La mala noticia es que el número de contagios diarios ha sufrido un pequeño repunte del 3%, alcanzando los más de 177.600 casos durante toda la crisis, y más de 70.800 personas se han curado. Entre ayer y hoy se han dado de alta 3.346. Es una cifra que sigue siendo importante, que va con ciertas subidas y bajadas, pero aumentando día a día, y esperemos que pronto, incluso con ese incremento de casos asociado a las pruebas serológicas que se están haciendo, el número de curados, esperemos que pronto supere al número de nuevos casos. Pese a que desde hace 2 días miles de ciudadanos han vuelto al trabajo de forma presencial tras 2 semanas en las que se habían suspendido todas las actividades no esenciales, Sanidad ha destacado que se han cumplido las estrictas medidas de distanciamiento social en la calle y de confinamiento en los hogares. Ha cambiado, pues la gente se separa más, el tapaboca, a la hora de la comida que han puesto medios, ya no se come todo apegotoneados, ahora tienes tu separación, estás un poco más tranquilo. Ha prohibido a todo el personal de EPIs, equipo de protección individual, que le llamamos, mascarillas, y bueno, tenemos allí, como ustedes pueden ver, 2 baños químicos que vienen a desinfectarlos todas las mañanas, y también en las casetas tenemos alcohol hidroalcohólico, que se llama. En el plano político, el Gobierno se ha sometido este miércoles a la primera sesión de control tras el estado de alarma. El presidente Pedro Sánchez está realizando esta semana reuniones bilaterales con todas las fuerzas parlamentarias para alcanzar un gran acuerdo para la reconstrucción social y económica de España tras el coronavirus. El próximo miércoles, el Gobierno solicitará una tercera prórroga del estado de alarma en el Congreso, que se extenderá hasta el 10 de mayo. Donald Trump congela los fondos a la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Estados Unidos acusa al organismo de la ONU de encubrir la propagación del coronavirus y de haber actuado en interés de China. Si la OMS hubiera hecho su trabajo de llevar expertos médicos a China para evaluar objetivamente la situación sobre el terreno y denunciar la falta de transparencia de China, el brote podría haber sido contenido en su origen con muy pocas muertes en comparación con lo ocurrido, aseguró el mandatario. Esto habría salvado miles de vidas y evitado daños económicos en todo el mundo. Estados Unidos es el país que más dinero aporta a la OMS, una organización a la que el año pasado proporcionó 1/5 parte de su presupuesto. Trump ha elegido el ataque como defensa ante las críticas sobre su lenta y tardía reacción ante la crisis. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le ha acusado además de actuar como un rey, al asegurar que tenía autoridad total para decidir sobre la reanudación de la actividad económica de los estados. No es así, replicó Cuomo. Si me ordena abrir poniendo en peligro la salud de los habitantes de mi estado, no lo haré. Estados Unidos suma ya más de 25.000 muertos. Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con más de 10.000 fallecidos. Mientras los países del sur de Europa siguen paralizados, en el norte comienza el deshielo del confinamiento. Dinamarca ha empezado este miércoles a reabrir guarderías y escuelas tras un mes cerradas.
Es el primer país europeo en hacerlo, aunque lo hace de manera escalonada. Las clases se han reanudado en la mitad de los municipios del país y en el 35% de los establecimientos de Copenhague. Otros centros han pedido más tiempo para adaptarse a los protocolos de salud todavía vigentes. Otro paso adelante en el desconfinamiento fue la reapertura de las tiendas este martes. Dinamarca contabiliza 6.700 positivos y 300 muertos por COVID-19. El tercer trimestre escolar ha empezado en Portugal, sin embargo las aulas siguen vacías por el coronavirus. Las clases se imparten a distancia. Este esfuerzo colectivo de profesores y estudiantes es en sí mismo una experiencia de aprendizaje que también debe ser valorada. Sin embargo, como en otros países, en Portugal son unos 200.000 los estudiantes que bien no tienen ordenador o bien no disponen de conexión a Internet. Para cubrir sus necesidades, un funcionario puede ir a los centros educativos a recoger el material en papel, o son los propios institutos los que utilizan el servicio de correos para su envío a domicilio. Además, desde la próxima semana podrán seguir las clases por televisión. Yo traigo las pieles de los animales, que es el tema de nuestra primera clase. Los chicos que nos vean se encontrarán en pantalla con unos profesores que no son los suyos. Verán cosas diferentes y eso también puede ser positivo. El gobierno portugués ha decidido que la mayoría de estudiantes no volverán a las aulas hasta el próximo curso. Solo los alumnos de los 2 últimos años de secundaria tendrían clases siempre y cuando el coronavirus esté bajo control. La obtención de material de protección, respiradores y test para detectar las infecciones por COVID-19 supone un desafío mayúsculo para todos los países europeos. Rumanía, cuyo sistema de salud tiene muchas carencias en circunstancias normales, se está peleando con cierto éxito en el mercado internacional de suministros. Funcionarios, diplomáticos e incluso los servicios secretos trabajan unidos para asegurar suministros vitales para el país. La empresa estatal Unifarm es la encargada de gestionar las compras. Nos enfrentamos a muchas situaciones en las que incluso si hacíamos pagos iniciales del 10, 20 o 30% del precio de ciertos materiales, a la mañana siguiente el productor anulaba el contrato porque otro había pagado el 100% de las existencias. Otras veces pagábamos el 100% por adelantado y a la mañana siguiente nos enterábamos de que otros habían pagado el doble o el triple en efectivo. La situación de Rumanía es similar a la de otros países de la UE que estaban luchando en solitario para adquirir el material para afrontar la pandemia. La Unión Europea ha puesto en marcha el programa Rescue para unir las fuerzas nacionales y establecer un centro europeo de compra y almacenamiento conjunto. Negociar en bloque es más efectivo que hacerlo individualmente, especialmente cuando el vendedor es un país como China y el principal competidor, Estados Unidos. Este es el centro de comando para el Grupo Operativo de Rumanía contra la pandemia. Altos funcionarios rumanos pasaron largas horas diseñando estrategias para afrontarla. El coordinador del operativo en Rumanía es el doctor Raed Arafat, que trabajará con los socios de la UE para comprar, almacenar y distribuir suministros médicos entre distintos países de la Unión. Sí, cada país es responsable de prepararse, pero tenemos que prepararnos a nivel de la UE y el programa Rescue fue uno de esos pasos que se dieron muy bien. Creo que tenemos que empezar a hacer de Rescue un proyecto fuerte, bien financiado, para empezar a crear nuestras reservas, nuestras capacidades. Para asegurar estos envíos, Rumanía se apoyó en sus militares e incluso utilizó una base de la OTAN en Hungría. Hasta la fecha, todos los Estados miembros de la UE participan en el mecanismo de protección civil, así como Islandia, Noruega, Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro y Turquía. Solo los perros callejeros, los agentes de policía y un reducido número de personas con permisos de movimiento circulaban el fin de semana por las calles de Skopje, la capital de Macedonia del Norte. El resto de los ciudadanos pasaron el fin de semana confinados en sus casas, después de que el gobierno decretara un toque de queda de 52 horas.
Esta rígida medida de distanciamiento social fue la respuesta al último repunte de la epidemia en el país. Con 2 millones de habitantes, Macedonia del Norte ha registrado hasta ahora 832 casos positivos y 34 muertos. Las medidas siguen las recomendaciones de los epidemiólogos. Creo, y hemos visto esto por las experiencias de otros países, que tales medidas contribuirán a una disminución significativa en la curva de pacientes recién infectados. Incluso ahora tenemos un aumento muy leve en el número de pacientes recién infectados y esperamos que ese número continúe disminuyendo. Un motivo de preocupación es la alta tasa de mortalidad de alrededor del 5%. Los expertos están sorprendidos por la agresividad del virus. Este es un virus específico que causa estragos en el cuerpo humano. No solo ataca los pulmones, sino también otros sistemas, como el cardiovascular, los riñones, el hígado. Es una enfermedad multisistémica. Macedonia del Norte se encuentra en el sureste de Europa, donde las temperaturas ya superan los 20 grados, lo que con suerte contribuirá a frenar la intensidad del virus. Sin embargo, no hay garantías de ello, principalmente debido a la inconsistencia del COVID-19. Estamos lidiando con un virus que aún se desconoce en gran medida, todavía se está investigando. Asumimos que el buen tiempo podría contribuir a frenarlo en cierta medida, pero no podemos estar seguros. Los epidemiólogos predicen que el pico de la epidemia se alcanzará a final de mes con 2.000 casos. Macedonia del Norte, como país en desarrollo, tiene capacidad de hospitalizar solo 1.000 de estos casos. El 75% de ellos ya lo están, por lo que las autoridades adoptan medidas de distanciamiento social más rígidas para evitar una mayor propagación del virus. De puertas para afuera, las calles están solitarias e insólitamente tranquilas. Pero detrás de muchas ventanas, el confinamiento ha transformado miles de hogares en peligrosas ollas a presión, donde mujeres han quedado atrapadas junto a sus maltratadores. Las autoridades dicen que los datos de los que disponen hasta ahora dibujan un cuadro preocupante. El maltrato doméstico es una cuestión de poder y control. Se trata de alguien que intenta limitar quién eres, cómo eres, qué puedes hacer. Y eso se extrema la situación actual, afirma una responsable de Safe Lives. El Gobierno de España ha alertado del doble peligro que sufren en estos momentos las víctimas de violencia machista y ha reforzado todos los dispositivos de asistencia. Mientras, en Italia, la joven Lorena Quarante se ha convertido en uno de los rostros de esa violencia. Tenía 27 años y estaba a punto de convertirse en médico cuando su novio la asesinó a principios de abril. En Francia, según cifras oficiales, los casos de violencia doméstica aumentaron más de un 30% en los primeros días de encierro y hasta un 36% en la capital, París. Muchos gobiernos se han movilizado ante la amenaza, como Francia, donde las farmacias se han convertido en un punto de encuentro. Las víctimas pueden usar un código mascarilla 19 para pedir socorro en la farmacia. También existe un SMS que permite a las víctimas pedir ayuda. En todo el continente existen líneas telefónicas de ayuda a disposición de las víctimas, pero las organizaciones de mujeres dicen que se puede hacer más. Comprendo la voluntad del gobierno francés de tratar de encontrar soluciones, pero en realidad la solución más eficaz sería contratar de forma urgente personal formado para acoger a las mujeres víctimas de violencia, pide Carolina de Haas. Los policías están en primera línea a la hora de intervenir, pero no hay bastantes y no están suficientemente formados. Según ONU Mujeres, las medidas de aislamiento social están generando un aumento de la violencia de género, no solo en Europa, sino en la mayoría de los lugares donde se sufre la pandemia. Es el caso de países americanos como Argentina, Ecuador o México. El 15 de abril de 2019 quedó tristemente grabado en la memoria de Francia y los franceses. Fue el día que se perdió Notre Dame, una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. 9 siglos de historia reducidos a cenizas. Es un monumento histórico, algo anclado en los corazones de los franceses.
Rodolphe fue uno de los primeros en responder al incendio en la Catedral de Notre-Dame poco antes de las 7 de la tarde de aquel fatídico lunes. Lo primero que vimos fueron los camiones de bomberos en la parte derecha de la catedral, ya que no podíamos ver el otro lado, y luego vimos a través de las torres que no quedaba techo y vimos ese enorme incendio. Fue impresionante. 24 horas después del fuego, el presidente de Francia prometió reconstruir Notre-Dame en 5 años y se prometieron más de 750 millones de euros. Pero un año después, su reconstrucción ha tenido que suspenderse por la pandemia de coronavirus. Los trabajadores estaban en las primeras etapas del proyecto cuando las medidas de descontaminación necesarias para manejar el plomo derretido de la iglesia fueron declaradas incompatibles con las reglas para contener el brote de coronavirus en Francia. Desde entonces las obras están suspendidas y eso está amenazando la estructura del edificio. Mientras tengamos este andamiaje alrededor, todavía hay un 50% de posibilidades de que se pueda causar más daño a la catedral. Una vez que se hayan sacado los andamios, hacia septiembre u octubre, habrá que analizar las diferentes piedras para saber cuáles deben ser reemplazadas y cuáles pueden usarse, y luego colocar un llamado paraguas para proteger todo el lugar de construcción. La reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame, joya gótica que ha representado París desde mucho antes que la Torre Eiffel, era vista hasta ahora como un símbolo de unidad y ambición nacional. Pero ahora se está convirtiendo en otra batalla más con la que los franceses deben lidiar, al menos mientras no se haya ganado la guerra contra el COVID-19. Ya conocemos el nuevo calendario del Tour de Francia aplazado por la crisis del coronavirus. Se correrá entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre. Todo tras el anuncio del presidente francés Emmanuel Macron, que descartó la celebración de cualquier acontecimiento multitudinario hasta mediados de julio. Los organizadores habían intensificado los contactos con la Unión Ciclista Internacional, con los equipos profesionales, con los corredores y con los responsables de otras competiciones. Todos, sin excepción, han colaborado para asegurar tanto la celebración del Tour como del resto de grandes pruebas por etapas. En el caso de la Vuelta Ciclista a España, cuyo inicio estaba previsto para el próximo 14 de agosto, sus organizadores adaptarán su calendario para dejar paso al Tour de Francia. Gracias por estar con nosotros, por haber seguido esta última edición de Euronews Hoy. Recuerden que pueden seguir las últimas informaciones en nuestra página web, en nuestras redes sociales y, por supuesto, en nuestros boletines en televisión. Hasta la próxima.